ahora damos la bienvenida en nuestros estudios a Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, una institución, un observatorio que analiza el accionar de la Asamblea, elabora estadísticas, las tabula y nos traduce en temas mucho más comprensibles para los ciudadanos respecto del trabajo legislativo. Roger, bienvenido a Ecuador Radio, buenos días. Buenos días, Freddy, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a Juan Carlos y a su distinguida audiencia. Muchas gracias. Empecemos por este tema que nos da pie Juan Carlos para la entrevista, y es la decisión de la Asamblea de devolver esta notificación, porque en suma es una información lo que remite el presidente de la República a la Asamblea, más allá de la legalidad o no, que ya nos hemos ocupado en otras entrevistas de hablar si podía o no el presidente encargar la presidencia 3 días, dedicarlos esos 3 días a hacer campaña en lugar de solicitar una licencia formalmente del tiempo que dura la campaña electoral. En fin, ese no es el tema de análisis, porque ya lo hemos hecho, reitero, pero sí la decisión de la Asamblea de recibir esta notificación de que el presidente encarga la presidencia durante 3 días en suma, y dice, no cumple esto, le devuelvo, y esto es acusado directamente al secretario de la Asamblea, que fue la persona que actuó físicamente, si se quiere, en la devolución, y él ha dicho pues que él responde a órdenes directas de la presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está el tema, Roger? Bueno, primero hay que analizar los hechos para poder dar una primera mirada, ¿no? En primer lugar, el secretario general, como ustedes conocen, es el fedatario de las decisiones de la Asamblea Nacional, no tiene inmunidad parlamentaria. Creo que eso es una de las primeras claves. Los legisladores sí tienen inmunidad parlamentaria. En este caso, entiendo que hay una delegación de la presidenta encargada, Esther Cuesta, para que responda al presidente de la República. O sea, no es el representante legal de la Asamblea, esa es la diferenciación que debemos hacer. El representante legal de la Asamblea es el presidente de turno, en este caso la presidente Esther Cuesta. Lo que hace el secretario es dar fe de los actos que en la Asamblea se cumplen, resoluciones, aprobaciones de leyes, etcétera. Entonces esa diferenciación es fundamental. Sí, es clave, y ahora la actuación del presidente de la República creo que va en esa línea, ¿no? De dar un mensaje a la Asamblea Nacional político. Yo creo que desafortunadamente se está judicializando de nuevo la política. O sea, no ha lugar una denuncia penal. No, de ninguna manera. Podemos tener ciertas desacuerdos con la gestión que ha tenido esta Asamblea Nacional, y en especial la Secretaría General, que sí debe ser analizada con más profundidad al respecto de cuáles son los límites de un secretario general. Ha tenido mucha autonomía, se ha dado muchas libertades, o le han dado muchas libertades al secretario general. Es la segunda denuncia que se presenta en el marco de este tipo de actuaciones. En todo caso, la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clarísima al respecto de las 16 funciones y atribuciones que tiene el secretario, y sí, le pueden delegar funciones y atribuciones, pero dentro del marco de sus competencias. Creo que no le hace bien al Poder Legislativo el extralimitarse en esas competencias. No obstante, creo que responsabilidad de esta presidencia de la Asamblea Nacional es dar la cara y decir pues que quienes han decidido devolver esta información del presidente de la República han sido los representantes legales de la Asamblea. ¿Sobre qué tema es la denuncia que le hace, o mejor dicho, de qué le acusa el presidente de la República al secretario general? En este caso tiene que ver con la arrogación de funciones, simulación y usurpación de funciones públicas. Claro, porque él no es el representante legal, sino el fedatario de los actos legislativos. Pero esto podrá tener un curso legal, podrá prosperar esta denuncia, convertirse en un proceso, encausar al secretario general, que ya lo aclaró usted, no tiene fuero. El fuero es la condición que garantiza el trámite judicial de una demanda, de una denuncia por parte de un juez superior. Sí, en este caso hay una primera denuncia que se presentó ya hace algunos meses en contra del secretario general, pero no prosperó tampoco. Creo que, insisto, es un mensaje político. Y el secretario lo ha dicho, están amedrentándome para que no
posiciones, ciertos mensajes de rechazo a la actuación del presidente de la República desde la Asamblea Nacional. Pues bien, entonces vamos al desempeño que ha tenido la Asamblea Nacional a lo largo de este 2024, que viene de un proceso de muerte cruzada. Eso tenemos que ratificarlo. Han tomado algunos proyectos que estaban en curso, algunos procesos de control político, me refiero a los juicios políticos, y han continuado con la agenda legislativa que se ha desarrollado a lo largo de este año ya propia de esta Asamblea. Así es, nosotros hemos hecho un análisis distinto a lo que hacemos cada año. Ya 10 años hemos publicado esta información con el objetivo de que la ciudadanía tenga insumos para votar. Pero nos dimos cuenta de que ese ejercicio estaba un poco limitado y debíamos avanzar un poco más a las organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque finalmente las organizaciones políticas son los responsables de poner los cuadros que ponen en la papeleta y la ciudadanía se enfrenta a esa papeleta ya definida. Y digo esto porque no puede ser que algunas organizaciones políticas reciban a legisladores que se han cambiado en 3 veces de camiseta en apenas un año. No puede ser que organizaciones políticas reciban y les den las credenciales para ser candidatos a legisladores que han faltado en el 40% de las votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. O sea, no hay una norma que les impida hacerlo, pero moral y éticamente es cuestionable. Por supuesto que sí, y eso es a lo que apuntamos, a pedirles, a exigirles, a exhortarles a las organizaciones políticas que tengan procesos de evaluación, como en cualquier democracia madura. Aquí no se hacen procesos de evaluación en cuanto a la gestión y los resultados, simplemente son procesos de afinidad política, y ni siquiera ideológica en muchos de los casos. Lamentablemente es así. Entonces, este insumo que nosotros entregamos idealmente busca que las organizaciones políticas tengan datos para saber, por ejemplo, que un legislador nunca presentó una iniciativa legislativa, tampoco se adhirió a las iniciativas legislativas de sus compañeros, no estuvo votando en el Pleno de la Asamblea Nacional, y ojo, que muchas veces faltan legisladores presentes para determinar una mayoría que pueda necesitar alguna bancada. Yo no entiendo por qué eso no se evalúa y no hay disciplina partidista. Entonces, para terminar la idea, lo que nosotros hemos planteado actualmente es trabajar con las organizaciones políticas para que se mejoren los cuadros. De lo contrario, ya el ejercicio de la Asamblea Nacional creo que difícilmente va a mejorar. Vamos a estar en un círculo vicioso. Todo el tiempo, y no hay mecanismos institucionales, desafortunadamente, en la Asamblea tampoco para exigir mejor calidad. Exploremos datos, cifras que arroja el ejercicio legislativo de este año. Me parece que la Asamblea actual en el 2024 fue una asamblea más de exhortos, más de resoluciones que de aprobación de leyes. Hay un dato interesante, nos hemos tomado el trabajo de analizar las 132 sesiones del Pleno y 411 puntos de orden del día. Y parece una mirada interesante porque el 37% de estas convocatorias se dieron para tramitar leyes, lo cual es positivo. Pero cuando analizamos las votaciones, es decir, lo concreto, lo que efectivamente se decide, vemos que el 35% es para aprobar acuerdos y resoluciones. Es decir, convocamos a la legislatura para tramitar una ley, pero terminamos desviando el curso político hacia la aprobación de acuerdos y resoluciones. Y la Asamblea Nacional, en su data, categoriza estas resoluciones, que son 141, que es el triple de las leyes aprobadas, y aproximadamente 40 tienen que ver con exhortos, es decir, estas declaraciones de los legisladores exigiendo que los políticos cumplan con sus funciones adecuadamente. ¿Cuál es la crítica aquí? Y es muy frontal. ¿Para qué hacer un exhorto si tienes un instrumento de fiscalización que sí es vinculante? Claro, el exhorto no sirve para nada. Usted lo ha dicho. Y ahí vamos a los procesos de fiscalización y se completa el análisis y nos preocupa aún más. 29 autoridades enjuiciadas políticamente. Es una cifra récord. Podríamos decir, esta asamblea es la que más fiscaliza. Pero si vemos el índice de efectividad, es de apenas de 5 sancionados. 5 con censura y destitución y muchos solamente con censura porque ya no eran funcionarios en ese momento. Efectivamente. Y nos hace pensar si es que finalmente los procesos de fiscalización y control político cumplen con su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? En cualquier democracia, en cualquier parlamento, garantizar derechos humanos a través de la corrección del curso de alguna política pública que no se está haciendo bien. Parece ser un instrumento de persecución y de chantaje actualmente. Por eso es el movimiento de los juicios políticos como fichas de ajedrez.
Y desafortunadamente eso no se traduce en mejores condiciones para los ecuatorianos. Y esto quizá puede ser leído como un mal ejercicio de la política por parte de quienes hacen actividad política en nuestro país. Es decir, desvirtúan el objetivo de su cargo, de su función, hacia intereses coyunturales, políticos, partidistas, económicos o de grupo. Por supuesto, y recordemos que desafortunadamente este país no tiene una ley de gestión de conflictos de interés. Entonces, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en la Justicia, en todas las funciones del Estado, es permitido que los legisladores interpongan y los funcionarios públicos, en este caso ministros y también jueces, sus intereses particulares por encima de los intereses públicos, porque no hay regulación que lo gestione. No digo que en este país no se deba hacer política, porque hacer política tiene que ver con gestionar intereses. Por supuesto. Pero eso debe ser gestionado. No estoy diciendo que sea prohibido. Pero al no existir una ley, recordemos que la Asamblea Nacional archivó una ley de prevención de conflictos de interés. Lo que pasa es que finalmente, y voy a dar un dato que me parece revelador y que también preocupa, esta Asamblea se planteó una agenda parlamentaria, pero apenas se cumplió el 38% de esa agenda. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Eso nos quiere decir que finalmente ni la propia planificación, que se supone que responde al interés público, se cumple, y pasan otras leyes que pueden haber sido empujadas por los intereses particulares. Es decir, prima la coyuntura política, la posibilidad de tener una posición partidista contestataria a lo que coyunturalmente les interesa en ese momento a las mayorías que se conforman dentro de la Asamblea, y no priorizan su tiempo para al menos cumplir el objetivo trazado por ellos mismos en una agenda legislativa. Por supuesto, y aquí viene otro punto que tiene que ver con este tema. Si nosotros vemos la posición institucional de la Asamblea Nacional, que es legítima, y nos dicen, hemos aprobado 47 leyes, es un número elevado. Pero si nosotros vemos las temáticas, también tenemos una buena noticia, porque hay diversidad a la hora de aprobar leyes: salud, seguridad social, seguridad, economía, descentralización, es decir, hay diversidad. ¿Pero son leyes realmente o son enmiendas a artículos específicos dentro de cuerpos legales ya existentes? A eso voy. El 70% son reformas a leyes vigentes. Claro. Y más del 70% también son reformas de 1 a 10 artículos. Pocas son las leyes integrales son cosas puntuales lo que han hecho. Efectivamente, un cambio bastante parcial, digamos, de una normativa que, ojo, vuelve a cambiarse el siguiente año, posiblemente. El Código Orgánico Integral Penal es la normativa más reformada en el país. Hay más de 200 proyectos de ley siempre en trámite al respecto de esta normativa. Ni siquiera se espera que la reforma tenga un efecto jurídico y ya se intenta cambiar. El Código de la Democracia lo propio. ¿A qué voy con esto de los temas que a mí me preocupa? Finalmente los legisladores te presentan y te dicen tenemos un buen resultado, y capaz los candidatos en los medios de comunicación también dicen vamos a trabajar más leyes de empleo, de seguridad, de combate a la corrupción, etcétera, etcétera. Muchas de estas leyes ya se han aprobado. Que se sintonizan de alguna manera con la necesidad del país. Por supuesto, pero ya se han aprobado. Hay normativa, hay un marco jurídico, pero siempre hay temas pendientes que nunca se topan, porque son controversiales o porque afectan intereses particulares. Por ejemplo, tenemos la ley de minería. Claro que 5 años está el informe para segundo debate, es decir, una ley a punto de aprobarse en el cajón de la presidencia de la Asamblea Nacional. 5 años. ¿Qué dice la ley orgánica de la función legislativa sobre el trámite de leyes? Ya los plazos pasaron, fenecieron. ¿Y quién les dice algo a los señores legisladores? Y ahí es donde es débil la ley orgánica de la función legislativa, porque claro, no porque no van a ser leyes que les pongan plazos, tiempos rigurosos, y si no cumplen, sanciones a ellos mismos, que se rigen no necesariamente por los intereses del país, hay que decirlo de manera firme y fuerte, sino a coyunturas partidistas, políticas, de grupo. Y ese es un punto clave. El funcionamiento de la Asamblea Nacional se trabaja dentro de la propia legislatura. No hay un órgano de control que pueda fiscalizar a la Asamblea Nacional más allá de la ciudadanía. Y en ese sentido, por ejemplo, para poner términos actuales, la regulación del camisetazo fue un claro ejemplo de que nunca se va a regular adecuadamente una figura como el porque no les interesa a las propias organizaciones políticas. No les conviene, y además los números de camisetazos y de transfuso político son elevados, casi 30 casos en apenas un año.
Si contamos desde el 2017, creo que nos acercamos a los 100 casos de transfugismo político. ¿Qué refleja esto? Que no hay consistencia ideológica, por lo tanto no hay responsabilidad con su agrupación política, por tanto no hay coherencia con su plan de trabajo y por tanto tenemos resultados como los que tenemos actualmente. Y un irrespeto con sus electores también, porque el elector, mal o bien, pone el voto en la papeleta con nombre y apellido, más agrupación política, más cargo, y resulta que este señor o señorita o señora que fue elegido por X agrupación política bajo un plan de acción determinado, en cuestión de meses está al otro lado ideológico, a la antípoda ideológica. Eso no importa. Y no solo una vez, 2 o 3 veces hay ciertos casos de legisladores. Y hacemos el ejercicio de mapearlos porque posiblemente esta información se pierda en algún momento de la historia del país. No hay datos públicos al respecto de cómo van moviéndose los políticos. Es nada más la memoria de los ciudadanos o del Internet. Por ejemplo, en nuestro informe recogemos que hay 29 asambleístas que se han cambiado de camiseta. Por ejemplo, María Fernanda Jiménez estuvo en Gente Buena con Construye 2023, luego pasó a ADN y ahora es candidata por Democracia Sí. Tenemos a Sofía Sánchez de Pachacutic, luego por Construye Gente Buena y ahora por el Partido Social Cristiano. Lo propio Gisela Molino. Y eso que Sofía Sánchez en su actividad política local en la SUAY estuvo en otras organizaciones políticas. Entonces, difícilmente se van a regular los legisladores, pero vuelvo al punto inicial, Freddy, si me permites, y es, voy a hablar de ADN, por ejemplo. ADN es la organización política que más ha recibido camisetazos. Ha recibido camiseteros. Es decir, que vienen de otras organizaciones. Son 14 en total, es decir, la mitad. Legítimamente y políticamente sí, es útil para un gobierno de transición que además tiene pocos legisladores y que necesita algo de gobernabilidad. A lo que yo voy es ya en estas nuevas elecciones, en donde con parches logró completar sus listas, y lo cual posiblemente le pase factura en el caso de que sean gobierno, porque esos legisladores no tienen coherencia ideológica y se le puede ir a la primera de bastos. Efectivamente, y ahí quien sale perdiendo es el país, porque finalmente se van a aprobar normativas con mayorías móviles, y eso se traduce desafortunadamente, y cito las palabras de un recordado legislador que a mí me espeluznaron y decían, dependiendo de la normativa, en el caso si tiene que ver con impuestos, un voto cuesta $2 millones. Increíble. Entonces, y está grabado esa declaración, a mí me sorprendió, pero bueno, en todo caso, somos positivos, estamos empezando una contienda electoral, creo que ese es el espíritu que debemos tener como ecuatorianos. Asimismo, la esperanza de una mejor práctica y ejercicio de la política, que es una actividad noble, por cierto, que ha sido llevada a menos por el accionar de quienes ejercen la actividad política. Sí, y sobre todo mirar a las organizaciones políticas. Yo he visto con buenos ojos que hay muchos jóvenes que están entrando a estos nuevos grupos que se van formando de juventudes en las organizaciones políticas. Muchos de ellos, nosotros hacemos capacitaciones, igual vemos que se apegan a nuevas prácticas políticas que son positivas, de consulta, de participación ciudadana y demás. Hay otros jóvenes que creen que la política se debe manejar como se ha manejado hasta el momento. Pero creo que es un momento de quiebre en el país en donde debemos trabajar en una nueva cultura política. Y quizá pensar ya de manera muy seria en una reforma de partidos políticos, una nueva reforma del Código de la Democracia. Lamentablemente, esto atañe directamente a las organizaciones políticas, que son las que tienen en sus manos, a través de los legisladores, el cambio en tal o cual sentido para estas leyes. Es el círculo vicioso que usted decía, Freddy. En Colombia se rompió afortunadamente este círculo vicioso. ¿Cómo se lo rompió? Se exige a través de la ley que los legisladores que quieran cambiarse de camiseta renuncien un año antes de la elección. Ah, caramba, pues ahí no les va a gustar, ahí no les va pusieron a gustar. Un freno a raya. Exacto, es posible. Y nosotros sugerimos esto a la legislatura, pero obviamente esto no va a pasar. No hay madurez política. No hay madurez política aún para tener reformas que sí funcionen. Hay que pensar en la creación
de organizaciones políticas fuertes, partidos orgánicos, ideológicos. Ahora nos venden la idea de que ya la ideología no cuenta. Sí cuenta, y cuenta mucho, porque marca el ritmo, la dirección que le da la gestión en el gobierno para la resolución de los problemas. En izquierda se piensa resolver el problema de tal manera, la derecha piensa resolver ese mismo problema de otra manera, y el centro también tiene su propia receta. Esas son las líneas ideológicas, si queremos verlas en blanco y negro, y eso tiene que estar claramente definido en cada organización política, que además tiene que hacer un trabajo orgánico de militancia, de formación de nuevos cuadros, y romper definitivamente este problema del caudillismo que le afecta al Ecuador y a América Latina. Efectivamente, y creo que las palabras de Freddy ilustran bastante bien lo que sería una política de calidad, pero eso no pasa, y ahí voy a dar otro dato que también es revelador. Nosotros en el Pleno de la Asamblea Nacional esperamos un debate de calidad, basado en datos, con consistencia ideológica, pero si revisamos, nosotros hicimos un ejercicio de fact-checking del discurso público que emiten los legisladores, y descubrimos desafortunadamente que más del 50% de los discursos que dan los legisladores están basados en datos falsos, imprecisos o inexistentes incluso. Y ojo que con esos datos se hacen las leyes. Finalmente son los antecedentes y se orientan a eso. Son 4 asesores que tiene un legislador. Nunca nosotros sostenemos el criterio de que hay que reducir el presupuesto de la Asamblea Nacional, porque es menos del 1% del presupuesto general del Estado. Nada. Es el órgano que debe garantizar la democracia, pero debe exigirse mejores asesores. Hay muchísimos destacados, por supuesto, que puedan asesorar a los legisladores, a los cuales no se les puede exigir formación académica. Así es, pero a los asesores sí. Efectivamente, y que mejore de alguna manera el debate en el pleno de la legislatura. Pues tenemos las cifras, eso es lo positivo. Lo negativo es que estas cifras generalmente nos confirman lo que de manera empírica, vale decir, sostenemos desde estos micrófonos, que la Asamblea le adeuda muchísimo al ciudadano ecuatoriano, porque no se sintoniza con las reales necesidades de los ciudadanos, no trabaja respecto de la creación de normas, de leyes que impulsen la producción, la productividad, el empleo, sino están lamentablemente distraídos en temas políticos, banales, que solamente les interesa a estos grupos partidistas. Qué pena tener que confirmar con cifras esta sospecha, que no es solamente de este servidor, sino yo creo que de un gran porcentaje de los ecuatorianos, porque así lo reflejan las encuestas cuando se mide, por ejemplo, la aceptación de la Asamblea Nacional. Una pena. Queremos agradecer a Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que le toma el pulso a la actividad legislativa y que nos da estos resultados que no son nada halagadores. Muchas gracias, Roger. Muchísimas gracias, Freddy y Juan Carlos, siempre un gusto estar conversando con ustedes. Para nosotros también. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Esto es Ecuador Radio, primera emisión, a través de Radio Quito y Radio Platino.